Buen día, somos el grupo 2, conformado por Mónica Balasnova Mendoza, Lady Tatiana Beleño Osa y Luisa Irene Duarte Rueda. Hoy hablaremos de los aspectos preliminares de las NIAs 200 a la 265. Las normas internacionales de auditoría NIA representan un marco fundamental para la práctica de la auditoría a nivel mundial, promoviendo la uniformidad y la calidad en los procesos de verificación financiera. La adopción de esta norma ha permitido que se cumplan a cabalidad con los objetivos de la auditoría. Objetivo general. Presentar y analizar las normas internacionales de auditoría, específicamente la NIA 200 a la 265. Objetivos específicos. Evaluar las normas internacionales de auditoría y su aplicación. Comprender los requerimientos legales y procedimientos que se deben llevar a cabo al momento de una auditoría. Dentro de las NIA se encuentra la NIA 200. Esta se centra en los objetivos generales de la auditoría de estados financieros y en el papel del auditor en el proceso. Esta norma enfatiza la importancia de obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría que permita al auditor emitir una opinión sobre si los estados financieros están libres de errores significativos y que se prepararon de acuerdo con el marco normativo aplicable. Uno de los aspectos más relevantes de la NIA 200 es el principio de escepticismo profesional. Este exige que los auditores mantengan una actitud crítica durante todo el proceso de auditoría y destaca la importancia de la comunicación, pues deben mantenerse en diálogo constante con la administración de la entidad y cuando sea pertinente con los encargados de la gobernanza. En la NIA 210, esta norma se centra en la aceptación de los encargos de auditoría y establece principios fundamentales que deben ser considerados tanto por los auditores como por las entidades auditadas. El objetivo principal de la NIA 210 es garantizar que los auditores obtengan una comprensión adecuada de las condiciones y de los términos del encargo de auditoría antes de aceptar el trabajo. Esto incluye la necesidad de que se defina claramente el alcance de la auditoría, así como los derechos y las obligaciones tanto de los auditores como de la entidad, contribuyendo a la profesionalización del proceso de auditoría. En la NIA 220, esta norma nos establece los requerimientos que deben seguir los auditores en el desarrollo de auditorías de estados financieros. Esta se centra básicamente en la calidad del trabajo del auditor, asegurando que se apliquen adecuadamente los procedimientos de auditoría y que se mantenga la independencia y objetividad a lo largo del proceso. En esta se resalta la importancia de una planificación cuidadosa y el establecimiento de una supervisión adecuada que garantice que los miembros del equipo de auditoría sí cumplen con los objetivos establecidos. La NIA 230 trata de la documentación de auditoría. Como tal, esta norma establece la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación necesaria y apropiada para llevar a cabo el trabajo de auditoría. Esta documentación se puede llevar física o de manera electrónica. Como tal, esta documentación provee al revisor evidencia que soporta el dictamen del auditor. También es importante para futuras auditorías. Como tal, el objetivo es permitir que el auditor presente evidencia suficiente de que la auditoría se planeó y se desarrolló con base a las NIAs y a los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. La NIA 240 trata sobre la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Como tal, esta norma presenta la responsabilidad que tiene el auditor respecto al fraude en las auditorías de estados financieros y establece cómo debe aplicarse la norma de auditoría. Esta norma enfatiza en la NIA 315 y
La 315 trata de los factores de riesgos que el auditor debe valorar. Y la NIA 330 sobre las medidas y respuestas que se deben tener ante estos riesgos. Como tal, el objetivo es proporcionar al auditor lineamientos que le permitan determinar cuáles son los factores de riesgo de incorrección material o inmaterial en los estados financieros debido a los fraudes y procedimientos adecuados que se deben implementar respecto a las evidencias halladas. Cuando hablamos de fraude es aquel error que se comete intencional y cuando se habla de error es aquel que se comete sin intención. Ahora vamos a hablar de la NIA 250. Esta trata acerca de la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Estas leyes y regulaciones dependen de la entidad, determinando así su marco de referencia legal y regulador, que puede estar relacionado con el manejo de la entidad y los estados financieros. El incumplimiento de las leyes y regulación puede llevar a multas, sanciones o litigios que pueden afectar directamente los estados financieros. Esta NIA hace referencia de la responsabilidad del contador público, quien en su carácter de auditor emite su opinión sobre los estados financieros que han sido examinados considerando las disposiciones legales y reglamentarias con alcances objetivos y su función de comunicación. Bien, ahora seguimos con la NIA 260. Esta habla acerca de la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La comunicación entre el auditor y los representantes de la entidad es indispensable durante el proceso de auditoría, debido a que permite que las dos partes obtengan un entendimiento de los asuntos relacionados con la auditoría y se establezca una relación constructivista que permite desarrollar la auditoría apropiadamente, sin afectar la independencia y objetividad del auditor. Bueno, cuando hablamos de la NIA 260, cuyo objetivo es que el auditor debe comunicar oportuna y claramente sus responsabilidades durante el desarrollo de la auditoría y la planeación, programación, como tal a los encargados del gobierno corporativo de la entidad, quienes a su vez deben comunicar la información relevante requerida durante la auditoría para que el auditor pueda informar sobre asuntos o situaciones que se puedan presentar. Y finalizamos de este grupo de NIAs, continuamos con la 265. Trata acerca de la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. El auditor debe tener un conocimiento claro del control interno de la entidad para que al momento de evaluar los riesgos de representación errónea se apliquen los procedimientos de auditoría apropiados. Esto no significa que el auditor dará una opinión sobre la efectividad del control interno, sino que comunicará a las deficiencias que se presenten durante las etapas de la auditoría. Muy bien. Bueno, esto ha sido como tal el grupo de las NIAs 200. Ahora concluimos. Se identificó que las NIAs son normas que mejoran todos los procesos y transacciones económicas de forma tal que asegura la calidad de la información contable y financiera y que están dentro de los estándares internacionales de aceptación mundial. Por consiguiente, cada NIA brinda herramientas que permiten al auditor aplicar a cada uno de los hallazgos encontrados, con el fin de determinar si estos están libres de errores materiales e inmateriales. Muchas gracias.